En Discurso a mis estudiantes, que fue un libro escrito o una serie de discursos que dio Charles Spurgeon, quien también es conocido como el príncipe de los predicadores, él dijo a los estudiantes al ministerio pastoral las siguientes palabras: de entre muchas piedras preciosas tenemos que escoger la joya más a propósito para la ocasión y las circunstancias bajo las cuales vamos a predicar. Termina la cita. Dicho de otra manera, lo que Charles Spurgeon quiso transmitir a sus estudiantes fue que nuestros sermones deben ser pertinentes. Y el sermón de esta mañana trata acerca del perdón de pecados. Y tengo que confesarles que al decidir preparar este sermón, yo me preguntaba a mí mismo si este sería un tema pertinente para la iglesia y particularmente para Iglesia Fundamento Bíblico. Y no pasó mucho tiempo antes de que tuviera la respuesta a esa pregunta que yo mismo me hice. La respuesta a esa pregunta es que claro que lo es. Claro que hablar, meditar y predicar acerca del perdón de pecados es pertinente. Hablar del perdón de Dios tal como se nos presenta en la Biblia siempre, no solamente hoy, sino que siempre es pertinente. Y la razón por la cual siempre es pertinente es porque tú y yo pecamos todos los días. No lo decimos con orgullo, pero tú y yo pecamos todos los días. Incluso los cristianos, Misael, sí, incluso los cristianos. En mi sermón pasado, los que lo recuerdan, yo decía que aunque el cristiano verdadero confiesa su pecado, se duele por su pecado, le pide a Dios que lo libre de él y se esfuerza por no volver a pecar, aún así la realidad es que aún los cristianos verdaderos todavía hoy en día siguen pecando. Así que esta realidad es lo que hace que hablar y predicar acerca del perdón de Dios siempre sea una cosa o una verdad pertinente. Y al pecar, tú y yo vamos a ser tentados a pensar que Dios ya no nos va a querer perdonar. Si ya he pecado tantas veces, ¿por qué Dios me perdonaría otra vez? Incluso si yo, a quien peca contra mí, no quiero perdonarlo. Vamos nosotros a ser tentados al pecar, a pensar que debemos ganarnos el perdón de Dios. Es decir, pequé ahora, entonces eso quiere decir que yo tengo que hacer ciertas cosas para que Dios entonces me perdone y así yo gane ese perdón de Dios. Pero la Biblia, como es mi propósito que veamos, la Biblia nos dice todo lo contrario. Y yo quiero que veamos lo que la Biblia tiene que decirnos en esta mañana a ti y a mí acerca del perdón de pecados. Y eso lo vamos a ver a partir del libro del profeta Miqueas, el capítulo 7, que fue la lectura inicial que nosotros tuvimos. Sin embargo, antes de entrar específicamente a esos versículos que vamos a estar considerando de Miqueas capítulo 7, yo quiero que veamos el contexto en el cual Miqueas escribe, porque esto nos permitirá tener un mejor entendimiento o apreciar mucho mejor las palabras de Miqueas. Miqueas de Moreset, como lo dice en el capítulo 1, fue movido por Dios. Él fue un profeta, un hombre movido por Dios que profetizó en contra de la rebelión tanto de Samaria como de Jerusalén. El juicio de Dios hacia ellos iba a venir a través de Babilonia y Asiria, estas naciones. Y algunos de los pecados que habían cometido Samaria y Jerusalén y por los cuales Dios traería juicio a estas naciones, se mencionan en el libro. Algunos de ellos, déjenme decírselos. Se mencionan los pecados o el pecado de la idolatría. Dice el capítulo 1, versículo 7 lo siguiente: y todas sus estatuas serán despedazadas. Este es Dios hablando en contra del pueblo. Y todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos. Otros de los pecados que cometían estas naciones eran el saqueo de propiedades,
En el capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente: codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Un tercer pecado que se menciona en el libro de Miqueas que habían cometido estas personas era injusticia, pero injusticias por parte de aquellos que eran los líderes o los jefes del pueblo. Dice en el capítulo 3, versículo 1 al 3 lo siguiente: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Otro pecado que se menciona en el libro de Miqueas es el sacrificio sin verdadero arrepentimiento. Miqueas 6, 6 y 7 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Engaño en los negocios era otro de los pecados que Dios a través del profeta estaba condenando. Capítulo 6, versículos 10 al 12. ¿Hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosa? Así que aquí hay una lista de pecados que el pueblo estaba cometiendo y que Dios dice que no se agrada en ellos, y que por causa de esos y otros pecados que el pueblo estaba cometiendo, Él iba a traer juicio. Y en el último capítulo, capítulo 7 de Miqueas, el profeta lo que hace es lamentarse. Él se lamenta tanto por el pecado de ellos como por el juicio de Dios que Él traería. Él se entristece por los pecados, pero él sabe también y siente tristeza porque Dios en su justicia iba a traer juicio sobre la nación. Él reconoce que el juicio de Dios era un juicio justo. Él reconoce que el juicio de Dios no había venido por nada, sino que había venido por causa del pecado que el pueblo estaba cometiendo. Pero también el profeta no solamente se lamenta y reconoce el pecado del pueblo y el juicio que Dios traería, sino que también este profeta tiene esperanza. Esperanza en medio de todo este caos, en medio de todo esto que se avecina. El profeta muestra esperanza. Esperanza de que Dios mostrará su favor hacia ellos. Escuchen lo que dice Miqueas 7, 18 y 19. Dos versículos son donde nos vamos a concentrar en este día. Dice así Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleite en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El versículo 18 comienza con la siguiente pregunta del profeta: ¿qué Dios como tú? Y esa es una pregunta retórica que él hace. Y en medio de un pueblo, como les decía hace unos segundos atrás, que estaba cometiendo idolatría al adorar estatuas de otros dioses, la verdad que el profeta, a propósito, Miqueas, ese nombre significa quien es como Dios. Así que tenemos aquí el profeta que significa quién es como Dios, diciendo o preguntando quién es como Dios. Así que la verdad que el profeta quiere comunicar con esta pregunta es la siguiente, y es que no hay otro Dios como su Dios. Y fíjense qué interesante, como les decía, es esto, porque en medio de una nación que está volcada hasta hacia otros dioses, viene Miqueas y le dice:
¿quién es como Dios? No hay, escuchen, no hay Dios como mi Dios, dice Miqueas. Y hermanos, esta es una verdad que sigue siendo real y verdadera hoy y siempre lo será. No hay otro Dios, no hay otra cosa, no hay estado, no hay persona que pueda compararse y mucho menos superar a nuestro Dios. Él es único en su clase. Él está separado de toda la creación. Él está por encima de todo lo que existe porque no hay Dios como nuestro Dios. Y eso lo dice Miqueas. Ahora, aquí es donde se pone un poquito más interesante. Y es que si tú fueras a decir, piensa desde allí, si tú fueras a decir qué es lo que hace a Dios único, si tú me fueras a decir, si yo te preguntara qué es lo que hace a Dios diferente a los otros supuestos dioses, ¿qué tú me responderías? Si una persona que nunca ha escuchado acerca de Dios, o una persona que está acostumbrada a tener otros dioses, se acercara a ti y te preguntara, ¿qué es lo que hace a tu Dios diferente de todos los demás dioses? ¿Qué tú le responderías? Tú podrías decir que mientras todos los demás ídolos fueron creados por el hombre, nuestro Dios es el creador de todo lo que existe, el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos, tanto visible como visibles, como dice Colosenses 1. Esa es una buena respuesta. O tal vez tú podrías responder que nuestro Dios es todopoderoso. Él es aquel ante quienes los dioses falsos se postran. Él es aquel que ha vencido los ejércitos más temibles a lo largo de la historia de la humanidad. Él es aquel quien ridiculizó incluso a esos dioses que tenía Egipto. Y si tú dices que eso es lo que hace a Dios diferente a otros dioses, eso también es una buena respuesta que la podemos encontrar en la Biblia. Tú también podrías decir que nuestro Dios puede predecir el futuro y más que predecir el futuro, Él puede ordenar lo que pasará en el futuro y hacer que eso que Él ordenó pase de manera irrevocable. Eso también es otra respuesta posible a la pregunta, ¿qué es lo que hace a Dios diferentes de otros dioses? Tú podrías mencionar un sinnúmero de atributos de Dios, como que Dios es eterno. Podrías mencionar el atributo de Dios de que Dios es sabio. Podrías mencionar que Dios está presente en todo lugar. Y todo eso es cierto, hermanos y amigos. La Biblia utiliza cada una de estas respuestas que yo les he dado como una manera de distinguir a Dios de los otros que no son dioses. Sin embargo, en el pasaje que nosotros estamos estudiando en este día, no se menciona ninguna de esas cosas para distinguir a Dios de los demás dioses. Son válidas, pero en el pasaje en el cual nos estamos concentrando ahora no se menciona ninguna de ellas. Por eso yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es lo que dice el profeta Miqueas que hace a Dios diferente de otros dioses? ¿O qué es lo que hace, según Miqueas, a Dios, a este Dios, diferente a todo lo demás? Y la respuesta, en resumen, es su perdón y misericordia. Su perdón y misericordia, o en otras palabras, que Él es el Dios misericordioso que perdona. Miqueas dice, ustedes están volcados hacia otros dioses, pero déjenme presentarles o recordarles acerca del Dios verdadero. El Dios verdadero que es diferente a todos los demás dioses, es un Dios misericordioso que perdona. Otras personas no perdonan como Dios perdona en el sentido de cantidad. Otras personas no perdonan como Dios perdona en el sentido de cualidad. Solamente Dios perdona como Él sabe perdonar.
creo que fue Spurgeon que dijo, yo peco como un hombre, pero Dios perdona como un Dios. Las cosas o estados a las cuales nosotros muchas veces nos sentimos inclinados a poner en el centro de nuestra vida y hacer de ellas nuestro Dios. Porque idolatría no es solamente yo postrarme ante un cuadro o ante una estatua. Idolatría es cada vez que yo pongo un estado, una persona, alguna situación, lo que sea, en el centro de mi vida y le digo, tú eres mi Dios. Y hay muchas de esas cosas que nosotros nos sentimos inclinados a decir, tú eres mi Dios. Y déjenme decirles que las cosas o estados no pueden perdonar. Dios sí perdona. Los dioses, entre comillas, de otras religiones, ellos nos dan instrucciones de cómo nosotros podemos ser salvos. Haz esto y haz esto y tú vas a ser salvo. Pero solamente el Dios de la Biblia nos salva con perdón gratuito. Nuestro Dios es único y diferente a todos los demás. Ahora yo te quiero preguntar desde tu asiento, ¿fue eso lo primero que te vino a la mente cuando yo pregunté qué es lo que hace a Dios diferente o qué es lo que hace a Dios único? ¿Hubieras tú como Miqueas dicho que su misericordia y perdón es lo que lo distingue de los demás? Siendo sincero, esa no hubiera sido mi primera respuesta. Posiblemente yo hubiera dado como respuesta algunas de las respuestas que yo les compartí, pero Miqueas dio esta respuesta. Pero no debemos olvidar que lo que tenemos aquí no es solamente al profeta Miqueas describiendo a Dios. Eso es cierto, pero hay algo más allá. Miqueas como profeta hablaba en nombre de Dios. Así que lo que tenemos aquí en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 es a Dios mismo describiéndose. Dios mismo se está describiendo a través de su palabra, Dios mismo se está describiendo a través del profeta. Aquí tenemos a Dios gloriándose en cómo Él es. Lo que tenemos en Miqueas 7, 18 y 19 es Dios diciendo, yo soy así. No me avergüenzo de ser como soy. No voy a cambiar lo que soy. No puedo cambiar lo que soy. Es más, no hay necesidad de cambiar como yo soy, porque yo soy perfecto. Y en mi perfección yo soy misericordioso y yo soy perdonador. Este es Dios gloriándose en la perfección de su carácter. En cuán único Él es. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Lo acabé de decir, Él es Dios misericordioso y perdonador. El Dios misericordioso que perdona. Sin embargo, Miqueas nos dice eso usando varios matices. Esta verdad de que Dios es misericordioso y perdonador, Él nos lo presenta desde diferentes ángulos, desde diferentes colores, desde diferentes matices. Y todo al final se resume en eso. Dios es misericordioso y perdonador. Así que si le preguntan hoy de qué trató el sermón, usted solamente puede decir Dios es misericordioso y perdonador, y de eso se trató el sermón. Pero vamos a ver, sin embargo, los distintos matices que Miqueas utiliza para presentar a este Dios misericordioso y perdonador. Cuando leemos, vemos que Miqueas nos dice que Él es el Dios que perdona la maldad. O dicho de otra manera, que carga con la iniquidad. Iniquidad aquí, que es lo mismo que maldad, hace referencia, ¿saben qué? A una actitud torcida, a una actitud que no es recta, a una actitud que no está de acuerdo con lo que Dios y su voluntad están revelados en su palabra. La palabra que se traduce aquí como maldad o iniquidad
también hace referencia no solamente a una actitud torcida, sino que también hace referencia a las consecuencias negativas que trae esa actitud torcida. Mi pecado y el castigo que viene debido a ese pecado. Y cuando Miqueas nos dice aquí que Dios perdona la maldad, se está diciendo, lo que Miqueas está comunicando es que en vez de Dios dejar que nosotros carguemos con nuestra iniquidad, con nuestra maldad, es Él mismo quien carga con nuestra iniquidad. Eso es la idea que se transmite aquí cuando dice Él perdona la maldad. Nuestra iniquidad es nuestra. Nosotros somos responsables de nuestro pecado. Sin embargo, Él viene y toma nuestro pecado y lo pone sobre sus hombros. Él decide no castigarnos debido a esa actitud torcida que nosotros hemos mostrado. Eso es lo que Miqueas dice cuando escribe que Dios perdona la maldad. Pero no solamente eso. ¿Qué más Él sigue diciendo? Sigue diciendo, Él es el Dios que olvida el pecado. Dios no solamente perdona la maldad, Dios también olvida el pecado. O dicho de otra manera, pasa por alto la transgresión. Y esto aquí de pecado o transgresión, la idea que transmite es violar la confianza. La idea que se transmite con transgresión es cuando alguien traiciona a alguien con quien tú tienes una relación. Por eso Jacob, en la historia bien conocida de su vida, le preguntó a Labán, su tío, con quien él había tenido tanto una relación familiar como una relación laboral. Él le pregunta después que se va, en Génesis 31, 36, ¿qué transgresión es la mía? La idea de transgresión, vuelvo a repetir, transmite tú traicionar a alguien en quien tú debías confiar. Y dice Miqueas, o no Miqueas, sino toda la Biblia, Dios merece nuestra confianza y lealtad. Si hay alguien en el mundo que merece más nuestra confianza y lealtad, más que tu novia, más que tu esposo, más que tus padres, más que tu mejor amigo, ese es Dios. Dios, tanto porque Él es nuestro creador, Él nos hizo, pero también, como lo es para muchos de nosotros, Él es nuestro redentor. Y como Él se describe muchos de los profetas, no hay nada en lo que Dios haya hecho por nosotros que haya sido para nuestro mal. Él es digno de toda nuestra confianza. Él merece nuestra mayor lealtad. Sin embargo, tú y yo, nosotros violamos su confianza. Lo traicionamos. Nos rebelamos contra Él sin razón alguna. Cada vez que pecamos, estamos haciendo eso. Cada vez que tú haces lo que Dios dice que no hagas, cada vez que tú no haces lo que Dios dice que hagas, tú estás traicionándolo, estás violando su confianza. Pero Miqueas nos dice aquí que Dios olvida el pecado, que Dios olvida esa transgresión. Él está diciendo que Dios pasa por alto nuestra traición. En vez de Él, inmediatamente nosotros pecamos, derramar todo su furor y todo su enojo, algo que sería justo, Él lo detiene. Dios decide no tratarnos de acuerdo a nuestra rebelión. Y el hecho de que tú estés aquí sentado es evidencia de que Dios no te ha tratado de acuerdo a tu rebelión. El hecho de que yo esté aquí parado es evidencia de que Dios no me ha tratado de acuerdo a mi rebelión. Números 23, 21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob,
ni ha visto perversidad en Israel. Fíjense lo que está diciendo aquí. Jacob e Israel, obviamente, este es un pueblo pecador, sí, hay maldad, y como nosotros los seres humanos tenemos ese ojo que se enfoca más en las cosas malas que hacen las otras personas y no la olvidamos, la notamos y la estrujamos en la cara de esa otra persona. Pero aquí tenemos a Dios en Números hablando de su pueblo y dice, no, yo no veo iniquidad en Jacob, yo no he visto perversidad en Israel. Y ahí tú puedes poner tu nombre. Si tú eres cristiano, puedes poner tu nombre. Yo no veo iniquidad en Raya. ¿Dónde está la perversidad de Raya? Jehová su Dios está con él, sigue diciendo el versículo, y júbilo del rey en él. Y eso es lo que hace Dios con su perdón. Y el profeta Miqueas nos dice que Dios perdona la maldad y pasa por alto la transgresión. Y todo eso dice aquí que Dios lo hace con el remanente de su heredad. ¿Cómo así? Con el remanente de su heredad. Bueno, la heredad de Dios, según la Biblia, es su pueblo. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 32:9 y 1 de Reyes 8:51. Dios tiene o considera a su pueblo como su heredad. Y el remanente, cuando dice aquí de ese remanente, hace referencia a ese grupo que queda, a ese grupo de personas que por la gracia de Dios, ya que es Dios quien preserva, ese grupo o queda un grupo después del juicio divino y ese grupo permanece fiel a Dios. Eso es el remanente de su heredad. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros aprendemos que el remanente incluye tanto a judíos como a gentiles, es decir, personas que no eran judías. Judíos y gentiles que tienen algo en común, que creen en Dios, que creen en Jesús como su único Señor y Salvador. Así que si tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, si tú has puesto toda tu confianza en Él, tú eres parte de este remanente de su heredad del cual se habla aquí en Miqueas y que dice que Dios perdonará su maldad y que pasará por alto su iniquidad o transgresión. Y aunque Dios, sigue diciendo Miqueas, recuerden que estamos en Miqueas 7, 18 y 19, aunque Dios se enojó y se enoja por causa del pecado cometido, porque eso es algo, esa reacción, ese disgusto de Dios es una reacción justa ante el pecado. Nosotros no queremos líderes, no queremos gobernantes que se hagan de la vista gorda ante la maldad. Dios reacciona en contra del pecado. Y aunque eso es cierto, aunque Él disciplinó Dios y Dios disciplina a causa del pecado, no es menos cierto, nos recuerda el profeta Miqueas, que Él, Dios, no retuvo para siempre su enojo. Dicho de otra manera, Él no está siempre enojado. Otros dioses pueden estarlo, siempre enojados, pero el Dios verdadero no está siempre enojado. El Dios verdadero, el Dios de Miqueas, el Dios de la Biblia, no guarda rencor hacia el remanente de su heredad. El Dios de la Biblia, aunque su pueblo peca, Él no le guarda rencor. Él no agarra su enojo con una mano apretada. No es así. Ese no es el Dios que describe Miqueas. ¿Y por qué Dios no es así? ¿Por qué Dios no
guarda rencor contra el remanente de su heredad? ¿Por qué Dios, aunque se enoja por el pecado, no retiene para siempre su enojo? ¿Por qué Dios es así? Miqueas responde, porque Él, Dios, se deleita, siente placer, no en el enojo, sino en la misericordia. ¿Escuchaste eso? El Dios de la Biblia siente gran gozo, alegría y deleite, no en el enojo, sino en la misericordia. Él está más inclinado a perdonar que a castigar. Él está más inclinado a la misericordia que al juicio. Y la última línea del versículo 18 es traducida por la nueva versión internacional de la siguiente manera: porque tu mayor placer es amar. ¿Tú habías pensado en Dios de esa manera? Si no, qué bueno que Miqueas viene a recordarnos cómo es nuestro Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce esta misma línea del versículo 18: porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Dios se deleita en misericordia. Y la palabra que se traduce como misericordia aquí en el versículo 18 es una de mis palabras favoritas, Hesed, en hebreo. Y es difícil, dicen los estudiosos, los eruditos de los lenguajes originales de la Biblia, es difícil transmitir toda la riqueza de este término en una sola palabra. Hesed, esta palabra que la Reina Valera del 60 transmite o traduce como misericordia, transmite la idea de un firme compromiso en hacerle bien a otra persona. Pero no solamente transmite la idea de que alguien tiene un firme compromiso de hacerte bien, sino que también transmite la idea de afectos por otra persona. Por eso dice un autor, transmite la idea de un sentimiento o actitud de fuerte afecto hacia un objeto, sobre la base de una asociación o relación, la cual puede manifestarse en un acto de bondad hacia el objeto de amor y afecto. Termina la cita. El diccionario expositivo Vine dice, en general, hablando acerca de esta palabra que se traduce como misericordia, Hesed, es posible identificar tres significados fundamentales del vocablo que siempre interactúan: fuerza, constancia y amor. Fuerza, constancia y amor. Y eso es lo que dice Miqueas aquí que Dios hace. Y no solamente que Dios hace, sino que Dios se deleita en eso. Él se deleita en mostrar su fuerza, su constancia y su amor. Él se deleita en mostrar su amor que es fuerte y que es constante. Por eso la última traducción del versículo 18 dije que decía, tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Y yo quiero que tú pienses por un momento en algo que te guste mucho. Puede ser una canción, puede ser un lugar, puede ser un plato de comida. ¿Qué es algo? Piensa en algo que te guste mucho, que te encante. Cuando a ti te gusta mucho algo, tú no sientes como que tú debes hacerlo, sino que tú sientes que quieres hacerlo. ¿Por qué? Porque eso no es una carga pesada para ti. No hay que insistirte mucho para que lo muestres. Y debido a que eso te gusta mucho, tú lo repites una y otra y otra y otra vez. Otros
Ya hace tiempo que hubieran parado, pero tú estás apenas comenzando. ¿Por qué? Porque eso te gusta mucho. Cuando te gusta mucho una canción, ¿qué tú haces? La pones en repetición y la escuchas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aquel que no le gusta mucho se pregunta, ¿y por qué tú sigues escuchando esa canción? Pero tú sigues una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Del 1.000.000 de visitas en YouTube, 500.000 son mías. Cuando a ti te gusta mucho un lugar, tú vas a ese lugar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Puede que esté lloviendo y tú vas como quieras. Y si no puedes ir, te lamentas por eso, porque te gusta ese lugar. Cuando a ti te gusta un plato de comida, ¿qué tú haces? Lo comes una y otra vez, una y otra vez. ¿Ustedes creen que si te gusta un plato de comida, tu madre tiene que forzarte a comerlo como hace con algunos hijos? Claro que no. ¿Por qué? Porque eso te gusta, eso te agrada, eso te deleita. Hermanos y amigos, lo que dice Miqueas aquí de Dios es que así es Dios con su misericordia o su amor firme. Él se deleita en él. A Dios le gusta no un poquito, sino que le gusta muchísimo demostrar su misericordia. A Dios le gusta un montón demostrar su amor firme, su amor inagotable. Y es por eso que Miqueas sigue diciendo, después que dice, porque te deleitas en misericordia, ¿qué es lo siguiente que dice Miqueas? ¿Qué es lo siguiente que dice Miqueas después de decirnos que Dios se deleita en misericordia? Fíjense, Él volverá. ¿Recuerdan el ejemplo que les dije ahorita? De que nosotros volvemos a repetir lo mismo que nos gusta. Eso es lo que dice Miqueas aquí de Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y yo no sé a ti, pero a mí me encanta que diga volverá. Porque esa palabrita con la cual Miqueas comienza o dice volverá, significa que aunque Dios ya haya tenido compasión de nosotros, Él la tendrá otra vez. Me encanta volverá porque significa que aunque tú hayas pecado 6 veces, Dios tendrá compasión otra vez. Me encanta volverá porque significa que si tú prometiste no volver a hacerlo y aún así lo volviste a hacer y te entristeces por eso y vas a Dios en busca de perdón, Dios se compadecerá de ti otra vez. Así que cuando tú seas tentado a pensar que Dios ya no te va a perdonar otra vez, recuérdate esa palabrita, volverá a tener misericordia. Volverá significa que la respuesta a la pregunta, ¿me recibirá Dios después de haber caído tan bajo? La respuesta a esa pregunta siempre será positiva. Eso es lo que significa volverá a tener misericordia. Ahora, ¿qué relación hay entre el perdón de Dios y su misericordia? Hemos dicho que Miqueas nos habla de que Dios es misericordioso y perdonador. Ahora, ¿cómo se relaciona la misericordia de Dios con el perdón de Dios? Bueno, de la siguiente manera. El perdón de Dios sale de su corazón misericordioso. Su misericordia es la fuente de donde fluye su perdón. Su misericordia es lo que lo mueve a perdonar. Porque Dios es misericordioso, Dios entonces actúa perdonando nuestros pecados. El pastor Dane Ortlund y autor del libro Manso y Humilde resumiría lo que nosotros hemos visto con las siguientes palabras. Él dice en su libro, Él, refiriéndose a Dios, es una fuente de misericordia.
Él es un multimillonario en la moneda de la misericordia. Y los retiros que hacemos mientras pecamos a lo largo de la vida hacen que su fortuna crezca más, no menos. ¿Cómo puede ser esto? Pregunta el autor. Porque la misericordia es quien Él es. Si la misericordia fuera algo que simplemente Él tuviera, mientras que su naturaleza más profunda fuera algo diferente, habría un límite en la cantidad de misericordia que Él podría repartir. Pero si Él es esencialmente misericordioso, dicho de otra manera, si la misericordia no es algo simplemente que Dios hace, sino que Dios es, entonces Él puede derramar misericordia. Él es para Él, al derramar su misericordia, actuar con quien o de acuerdo a lo que Él es. Es simplemente para Él ser Dios. Cuando Dios muestra misericordia, actúa de una manera que es fiel a Él mismo, porque Él es un Dios misericordioso. Termina la cita. Hemos visto hasta ahora que Dios perdona la maldad, pasa por alto la transgresión hacia el remanente de su heredad y que Dios se deleita en misericordia y que esa misericordia es lo que lo motiva a Él a perdonar una y otra vez y a volver a perdonar y a volver a perdonar. Pero como si todo eso fuera poco, Miqueas sigue mostrándonos otros matices del Dios que es misericordioso y perdonador. Dios no solamente perdona la maldad y olvida el pecado, Él también, dice Miqueas, sepultará nuestras iniquidades. Sepultar también puede ser traducido como dominar, subyugar, someter, pisar o sujetar bajo los pies. Dios sujeta nuestros pecados bajo sus pies para que no puedan hacernos daño, para que esos pecados no puedan condenarnos. Pero eso no es todo. Al Dios, utilizando esta ilustración, pisar bajo sus pies nuestros pecados, Él también impide que ellos tengan dominio o control sobre nosotros. Nuestros pecados pueden ser fuertes para nosotros, pero no son competencia para Dios. Ningún pecado puede nunca en la vida superar a Dios. Dios siempre gana. Y como nos recuerda Miqueas aquí, Dios es ese Dios que toma ese pecado con el cual tú luchas. Dios es ese Dios que toma ese pecado y lo pone y lo pisa debajo de sus pies. Porque el pecado, ninguno es competencia para nuestro Dios. Él es el Dios, sigue diciendo Miqueas, que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La palabra pecado aquí hace referencia a una actitud que falla en obedecer la ley de Dios. O dicho de otra manera, que falla, esa actitud, toda actitud que falla en amar a Dios completamente y al prójimo como a uno mismo. Dios redimió a Israel, los que recuerdan esa historia, echando a los egipcios a lo profundo del mar. Y Dios redime a su iglesia echando los pecados de esta a lo profundo del mar, como dice Miqueas 7:15. Dios echa nuestros pecados en los profundos del mar. ¿Y para qué Él hace eso? Para no verlos nunca más. Y al no verlos nunca más, no somos vistos entonces tú y yo como culpables. No somos castigados por ellos. Matthew Henry lo dijo de la siguiente manera: Él los echa en el mar
no cerca de la orilla donde pueden volver a aparecer, sino en lo profundo del mar para que nunca más aparezcan. Termina la cita. Y Jerry Bridges, quien fue no solamente un autor de muchos libros bien importantes, sino que también Jerry Bridges fue un oficial naval, dijo que él tuvo una experiencia en la que tras un pequeño accidente de su bote, un equipo se perdió en las profundidades del mar. Yo sé, comenta él, lo que es arrastrar garfios por el fondo del mar todo el día en vano para recuperar el equipo. El equipo del barco se perdió para siempre, dice Jerry Bridges. Y Dios, dice Miqueas, que eso es lo que hace con tu pecado y mi pecado. Él lo toma, no es que se caen, sino que Él lo toma y los arroja voluntariamente, intencionalmente, en lo profundo del mar para nunca verlos jamás. Y Dios, nuevamente, fíjense en esa palabrita, Dios hace eso con todos nuestros pecados, no con algunos. Con todos nuestros pecados, desde el más pequeño hasta el más grande, arrojado a lo profundo del mar. Desde el pecado ocasional hasta el pecado repetitivo, arrojado a lo profundo del mar. Tanto con el pecado interno, que solamente yo y Dios lo conocen, como con el pecado externo que es público, arrojado a lo profundo del mar. Tanto con el pecado consciente que yo sé que he cometido, como con el pecado inconsciente que yo ni siquiera supe que lo cometí, arrojado a lo profundo del mar. Con el pecado pasado, con el pecado que cometes hoy, con el pecado que cometerás mañana, arrojado a lo profundo del mar. Todos nuestros pecados, sin que quede uno de ellos, todos nuestros pecados, Dios los toma y los echa en el mar de su olvido para nunca más verlos. Jeremías 50:20 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. ¿Dónde están los pecados? Y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Y ya terminando, hermanos y amigos, no quiero dejar de decir que, como nos enseña la Biblia, Jesús es la misericordia de Dios hecha carne. Jesús es aquel en quien nosotros conocemos el perdón de Dios. Isaías 53, 5 y 6 dice, mas Él, refiriéndose a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es en Jesús que Dios carga, como decía al principio, nuestra iniquidad. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es en Jesús que Dios pasa por alto esa transgresión. Dice Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundará mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es en Jesús que Dios sepulta nuestras iniquidades. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Y es en Jesús que Dios toma nuestras iniquidades y las echa a lo profundo del mar. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ese es Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo podemos aplicar todo esto acerca de este Dios misericordioso que perdona a ti y a mí? Juan Calvino dijo lo siguiente: Dios no puede ser adorado sinceramente desde nuestro corazón hasta que esta convicción quede fijada y profundamente arraigada en nuestros corazones. Fíjense qué interesante, dice Calvino. Vuelvo a repetir. Dios no puede ser adorado sinceramente desde nuestro corazón hasta que esta convicción quede fijada y profundamente arraigada en nuestros corazones. ¿Cuál convicción? Él responde, que Dios es misericordioso, no en general, sino hacia nosotros. Que Dios es misericordioso, no en general solamente, sino que Dios es misericordioso hacia ti. Que Dios es misericordioso hacia mí. Que Dios ha sido misericordioso contigo. Y que Dios volverá a ser misericordioso contigo. Dice Calvino que cuando esta verdad está arraigada profundamente en tu corazón, entonces tú vas a poder adorar a Dios sinceramente. Así que, después de haber considerado a lo largo de todo este sermón al Dios que es misericordioso, que te perdona, quiero invitarte a que tú le adores sinceramente, no de los labios hacia afuera, sino desde lo más profundo de tu corazón. Adórale desde lo más profundo de tu corazón, recordando que Dios ha sido misericordioso y perdonador contigo. Tu respuesta a este sermón no debe ser practicar el pecado para que Dios te perdone. ¿De verdad tú quieres? Respóndeme ahí desde tu asiento, desde donde tú me escuchas. ¿De verdad tú quieres pecar contra ese Dios tan misericordioso y perdonador? ¿De verdad tú sientes el deseo de ir y pecar más después de haber considerado toda la gloria, la hermosura y la grandeza de este Dios que se deleita en perdonar y que volverá a perdonar y a manifestar su misericordia? ¿Esa es la respuesta tuya? ¿Vamos a pecar más? ¿Vamos a seguir haciendo lo malo? ¿Es esa tu respuesta? ¿Es ese tu deseo? Hacer eso o responder de esa manera es algo tan bajo que incluso podríamos llamarlo diabólico. Pero como hemos visto, Dios no solamente nos perdona. Dios no solamente nos perdona, sino que Dios también nos da la capacidad para no practicar el pecado. Dios no solamente nos perdona, sino que Él también nos da la capacidad de, al Él pisar nuestros pecados debajo de sus pies, Él nos da la capacidad de que ese pecado ya no siga controlando nuestra vida y dominándonos. Así que en vez de este sermón motivarte a pecar más, este sermón debe motivar lo que es tu arrepentimiento. ¿Por qué yo digo que este sermón debe motivar lo que es tu arrepentimiento? Bueno, porque si tú dudas del perdón de Dios, cuando tú peques, que hemos dicho al principio que todos nosotros pecamos, todos los días. Cuando tú peques, si tú dudas de que Dios te va a perdonar, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a correr de Dios.
Tú vas a correr en dirección opuesta a Dios porque tú dudas, wow, pequé otra vez, eso significa que Dios no me va a perdonar ya. Ahora, si tú estás seguro de su perdón, como hemos visto y Miqueas aquí nos ha recordado, cuando tú peques con dolor, con tristeza, con una resolución de no volver a hacerlo, pero cuando tú peques, tú vas a correr no de Dios, sino hacia Dios. Tú vas a correr hacia Dios porque tú sabes que los brazos de Dios están abiertos otra vez para ti. Tú vas a correr hacia Dios porque tú sabes que Él está llamándote hacia Él en tu pecado para que tú dejes tu pecado y vengas hacia Él. Y hoy, domingo de resurrección, es un excelente momento para hacer eso. La Biblia nos dice en Hechos que Jesucristo fue resucitado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. La resurrección de Jesucristo y lo que nosotros conmemoramos hoy nos recuerda que así como Jesucristo resucitó, así de seguro es que Dios está dando, dio y seguirá dando arrepentimiento y perdón de pecados. Por lo tanto, yo quiero invitarte a que tú confieses, después de escuchar este sermón, que tú confieses tus pecados, que tú te propongas no volver a ellos con la ayuda de su Espíritu y que tú confíes en la gracia de Dios y que tú confíes y tengas la convicción de que en Jesús, por su obra, tú eres perdonado. Antes de terminar, yo quiero dirigirme a todos nuestros amigos que todavía, sean que estén aquí presentes o a través de la internet, que todavía no son cristianos. Yo he dicho a través de la Biblia que Dios está más inclinado a perdonar que a castigar. He dicho que Dios está más inclinado a la misericordia que al juicio. Ahora, eso no quiere decir, porque no enseña eso la Biblia, que Dios no castiga ni trae juicio. Dios sí castiga y Dios sí trae juicio. Y amigo, Dios te castigará y traerá juicio sobre ti debido a tu pecado, porque Dios es justo y no puede quedarse de brazos cruzados cuando ve el pecado. Dios castigará, Dios traerá juicio sobre ti, a menos que tú le confieses tus pecados, a menos que tú renuncies a tus pecados con su ayuda, la cual Él está dispuesto a darte en este momento. Él, Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que hemos estado hablando, el Dios de Miqueas, mi Dios, nuestro Dios, quiere, amigo, que me escuchas, mostrarte su misericordia. Él quiere que tú experimentes cuán misericordioso y perdonador Él es. Él quiere que tú experimentes su perdón. Y si Dios está tan deseoso, Dios se complace tanto en salvar pecadores como tú y ha salvado a muchos pecadores como yo, te pregunto, ¿por qué tú prefieres tu muerte y condenación? Si Dios está tan deseoso de otorgarte su perdón y salvarte, ¿por qué tú sigues insistiendo en no ir a Él y así prefieres tu muerte y condenación? Arrepiéntete y confía hoy en Él como único y suficiente Salvador, y tú experimentarás y disfrutarás a ese Dios que es gloriosamente misericordioso y abundante en perdonar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este recordatorio. Muchas cosas pueden hacernos olvidar el único Dios que tú eres, el Dios que eres misericordioso,
el Dios que perdonas la transgresión, el pecado, la iniquidad. Ayúdanos siempre a recordar estas verdades a lo largo de esta semana, a lo largo de toda nuestra vida. Que el pecado, Señor, no nos haga quedarnos paralizados, sino que nosotros podamos recordar que tú te deleitas en misericordia y que volverás a tener misericordia y compasión de nosotros. Que el pecado no tenga dominio sobre nosotros, sino que podamos vivir de acuerdo a la realidad que tu palabra dice, que tú sepultas o pisas bajo tus pies todas nuestras iniquidades. Confesamos nuestros pecados delante de ti y te pedimos que otra vez, de acuerdo a tu deleite, tú vuelvas a tener compasión de nosotros y nos perdones. Que nos limpies y que nos permitas, después de haber sido limpiados, desde un corazón limpio, adorarte, glorificarte y reconocer lo grande que tú eres. Que esas personas que todavía no te conocen puedan en el día de hoy testificar acerca de ese perdón, de esa salvación que tú quieres darles. En Jesucristo oramos. Amén.